Hola a todos, muy buenas tardes. Para nosotros es un gusto poder empezar esta transmisión. Eh, para todos los que nos están siguiendo en las redes sociales, en YouTube y Facebook de nuestro querido Liceo Claudino Urrutia, acá en la ciudad de Cauquenes, la provincia de Cauquenes, en la región del Maule. Para nosotros es una tarde bien especial, incluso pese a las inclemencias del tiempo y todo lo que está ocurriendo en nuestro país, pero no hemos dado el tiempo de poder participar hoy día, así que sean todos bienvenidos. Tenemos una charla muy interesante, así que sin más que decir, voy a dejar con ustedes al profesor José Antonio Ruiz para que presente a nuestra invitada en esta tarde. Profesor José Antonio, adelante. Sí, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Muchos cariños, ¿cierto? A toda la comunidad cauquenina que debéis estar ya ahora integrándose a esta charla bastante interesante. Bueno, con ustedes yo les quiero presentar, bueno, a nuestra invitada, ¿cierto? Nuestra expositora, Carolina, ¿cierto? Sepúlveda, la cual, ¿cierto? Es química de la Universidad de Santiago de Chile y doctora química en la misma universidad, mira. Realizó dos postdoctorados en Estados Unidos, uno en microbiología en la Universidad de Wisconsin-Madison y otro en bioquímica de proteínas en la Universidad de Pensilvania. Y actualmente lidera un laboratorio de ensayos de unión a ligando en la vacuna Pfizer. Mira qué interesante. Así que bueno, con ustedes, sin más preámbulo, yo los dejo con Carolina. Así que bienvenida a esta charla, ¿cierto? Esta instancia tan enriquecedora, ¿cierto? Que se nos da hoy en día. Así que bienvenida. Ahí sí. ¿Me escucha? Ahí sí. Sí, ahora sí se escucha perfecto. Súper bien. Muchas gracias, Freddy. Gracias, José Antonio. Para mí, como les estaba diciendo antes, unos minutos antes de que comenzáramos, esto para mí significa mucho. De partida no es fácil hablar de uno mismo, no es fácil hablar a veces de instancias o explicar a un público diverso qué es lo que uno hace en términos científicos y qué es lo que ha hecho en su vida. Así que esta invitación de verdad me honra y les quiero dar las gracias por haber confiado en nosotros y por haber contactado también a Nexo para poder participar hoy. Así que mi primera pregunta es si ven las diapositivas, ¿estamos bien para empezar? Sí, perfecto. Sí, parece que, no sé si en la cámara te vemos. ¿Ven la primera diapo, verdad? Sí, todo bien. Listo. Bueno, vamos a comenzar entonces. El título de mi charla se llama Proteínas, anticuerpos y los enredos de los aminoácidos. Y probablemente no vamos a hablar demasiado de las proteínas, de los anticuerpos y de los aminoácidos. Voy a ir mezclando esta charla con un poco de mi vida, de las decisiones que iba tomando, de las personas que iba conociendo y de cómo iba aprendiendo un poco también en el ámbito más científico de la química me fui a la biología, de la biología a la bioquímica y luego a las proteínas, a los anticuerpos y a esto de los aminoácidos. Y bueno, voy a comenzar un poco la historia de la vida siendo joven, ¿no? Que hay que tomar tantas decisiones y es un camino largo, a veces es un camino pesado, nunca se sabe bien qué es lo que se va a hacer después de salir del colegio y en la adolescencia tuve todas estas preguntas. Podía decir que tenía una ensalada en la cabeza porque me gustaban demasiadas cosas. Era bien hiperkinética, entonces era siempre como de las que estaba actuando, cantando. Por muchos años también fue participante de la guía de los Scouts de Chile, entonces iba a muchos campamentos y cosas así. Y nací en la comuna de La Cisterna, que luego se convirtió en la comuna del Bosque, y en ese colegio, que era el colegio José Abelardo Núñez en esa comuna, tuve muy buenos profesores que me marcaron hasta el día de hoy, me dieron algunas lecciones de vida, además de solo lecciones de matemática, historia y de las cosas que quizá uno ya se olvidó por completo, pero las cosas más importantes y varias de las cosas más importantes en la vida las aprendí de ahí, las aprendí allí, de varios profesores. Y luego cuando terminé octavo, ya venía otra decisión. Por ejemplo, dedicarse a un estudio más técnico, ¿cierto? Irse a un liceo comercial o irse a un liceo, qué hacer. Entre esas cosas debatía y me fui a un colegio católico que se llama Instituto San Pablo Misionero. Y ahí estuve primero y segundo medio,
y después de eso nos cambiamos de casa y me fui a Santiago Centro, a un liceo municipal que se llamaba Liceo Isaura Dinator de Guzmán, o más conocido como el Liceo 4. Y tuve entre la enseñanza media esas dos experiencias, como de un colegio más rígido quizás, donde rezaban el Ángelo a las 12, por ejemplo, a este liceo que me abrió la cabeza, me hice amiga de muchas niñas, pude conocer muchas realidades, y fue muy impactante para mí, sobre todo en la filosofía. Me gustó mucho la filosofía en el colegio, me gustó mucho historia, y todavía no sabía para dónde ir, ya terminando cuarto, y dije, bueno, ¿a qué me dedico? Me gusta tanto el arte como la filosofía, pero también me gusta la química, porque en el último año del liceo, la profesora, que se llamaba María Eugenia, tuvo mucho que ver con las decisiones que también iba a tomar más adelante. Y aquí voy a explicar un poco más de eso. Como les decía, estaba ahí debatiendo entre el arte y la ciencia, no sabía mucho qué hacer, me costó bastante prepararme para la prueba, me costó bastante entrar a la universidad. Y curiosamente me fue mucho mejor en la prueba de historia que en la prueba de ciencia, así que yo decía, bueno, probablemente voy a hacer algo con ciencia por la influencia que tuvo esta profesora en mí, que es que explicaba la química tan fácil. Por ejemplo, explicaba la teoría del llenado de electrones como la micro, ¿verdad? Nos daba lecciones súper sencillas de cómo escribir las fórmulas químicas y cosas así. Y yo dije, bueno, quizás la química no es tan difícil. Poco sabía que en realidad a esa altura sabía muy poco de química. Entonces me decidí a entrar a química a la Universidad de Santiago de Chile. Y aquí una de las cosas que voy a mezclar con las lecciones que aprendí es la importancia de los mentores en las carreras y de cómo diversificar la carrera. Yo entré al primer año de química sin saber mucho, y al primer año ya me quería cambiar a bioquímica, y dije, ahora pienso que me gusta mucho más la biología. Entonces de nuevo estaba súper indecisa, y fui a conversar, averigüé cómo se podía cambiar, y dije, en el primer semestre voy a dedicarme a estudiar para tener buenas notas y luego cambiarme a bioquímica. Pero resultó que me gustó mucho el primer semestre de la carrera, me fue súper bien, pero además aprendí mucho. Entonces dije, me voy a quedar, voy a darle un año más. Y luego, bueno, historia corta, terminé los 5 años de la carrera, y en el último año de la carrera, parece que siempre al final de la carrera alguien aparece, y este es mi mentor, fue el director de mi tesis de doctorado. Su nombre es Emilio Cardemil, y este profesor estudió con otro profesor que se llama Osvaldo Cori. Y Osvaldo Cori es uno de los fundadores de la carrera de bioquímica de la Universidad de Chile. Y acá les quiero mostrar una foto, porque independiente de lo que tú hagas en la vida, si alguien me hubiese contado, por ejemplo, 20 años atrás en dónde iba a terminar hoy día, probablemente no lo habría creído. Y acá encontré, en el sitio Memoria Chilena, hay muchas fotos históricas, sobre todo de congresos como este, y encontré esta foto de la segunda reunión anual de PAABS, que era una reunión científica del Cono Sur, pero la tercera reunión anual de la Sociedad de Bioquímica de Chile. Fue en 1979. Y acá ustedes pueden ver a varios profesores, por ejemplo, Pablo Valenzuela, que luego se convirtió en un científico muy connotado en Estados Unidos, porque él tuvo mucho que ver con el desarrollo de las vacunas de la hepatitis. Luego, aquí arriba del caballo, como copiloto, ven a mi profesor, doctor Emilio Cardemil, doctora Ana María Jabel Quinto, Cecilia Rojas, y así tenemos aquí en esta foto a un montón de ellos que probablemente no tenían ni idea qué iba a pasar 10 o 20 años, y ni siquiera habían planificado, pero aquí hay un grupo de científicos que tuvo una influencia muy, muy grande en la formación de muchos alumnos, y también ha tenido una influencia muy grande en la educación de la bioquímica y de la ciencia en Chile. Cuando yo la miraba decía, bueno, ninguno sabe cómo nuestros planes van a terminar, y qué vamos a hacer de aquí a 20 años, y esa es la lección que les quiero dar, que si pueden hoy encontrar un mentor o alguien que los inspira, por ejemplo, un profesor, un amigo, el director,
y pueden conversar con él para que les ayude un poco a formar lo que va a ser su carrera en el futuro. Aprovechen esas conversaciones porque los mentores en su vida van a ser muy importantes. Y volvamos un poco a la química. Entonces, como me había gustado mucho la química en la universidad, me interesé por este profesor, por el doctor Cardemil, en las proteínas. Me gustó mucho la forma en que lo hacía de nuevo, muy didáctico, parecía fácil. Yo decía, bueno, entiendo las estructuras de la proteína, estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y aprovechemos un poco de revisar entonces de qué se trata esto de las proteínas y de los aminoácidos. Cuando hablamos de las proteínas y la estructura primaria, piensen ustedes como en un collar de perlas. Y cada perla es un aminoácido. Las proteínas en el cuerpo humano tienen distintas funciones. Pueden, y en muchos organismos, pueden servir como transporte, pueden servir como anticuerpos, pueden servir como enzimas. Y aquí voy a parar un poco porque eso es lo que más me interesó de estas carreras, de estas clases de química, pero eran de bioquímica en el último año, que eran las enzimas. Cuando hablamos de las enzimas, hablamos de un catalizador de una reacción. Un catalizador es algo que ayuda a hacer una reacción mucho más rápida y mucho más eficiente de lo que sería sin esta proteína. Y las proteínas son bien conocidas porque tienen un sitio donde unen a su sustrato que se llama el sitio activo, y luego esa es la máquina transformadora. Los sustratos se unen ahí, pasa una reacción y cambian. Puede ser que hayan cambiado un grupo, una molécula, cualquier tipo de transformación química pueden pasar ahí. Y lo mejor es que mientras nosotros estamos hablando, ustedes están escuchando y yo estoy hablando, las enzimas están teniendo tremenda fiesta también en nuestro organismo porque están catalizando estas reacciones muchas veces por segundo. Y para los que ya comieron, probablemente las enzimas ahora están trabajando mucho más en catalizar esas reacciones, en el anabolismo, catabolismo, haciendo las moléculas más grandes en más chicas, convirtiendo energía en ATP, convirtiendo el ATP en energía, etcétera. Entonces, bueno, nos imaginábamos la estructura primaria de una proteína como un collar de perlas, y luego este collar de perlas se puede organizar en distintas estructuras que ahora se van a llamar la estructura secundaria. Puedo hacer algo como un rulo, por ejemplo, lo voy a llamar hélice alfa, o puedo poner algunos rulos y una estructura en paralelo, por ejemplo, y se van a comunicar entre ellas a través de puentes de hidrógeno, y a eso le vamos a llamar estructura de beta plegada. Y luego, si tenemos estos ensambles ahora de estructura secundaria y lo ponemos en una estructura 3D, esa se va a llamar la estructura terciaria. Y si esta estructura terciaria, como una pelota en 3D, se une con otra a través de otro tipo de fuerzas y forma un complejo más grande, a eso se le va a llamar estructura cuaternaria. Y los bioquímicos han encontrado una forma para poder investigar todos estos tipos de estructuras en las proteínas, ya sea por secuenciación, en la estructura primaria, por otra técnica llamada dicroísmo circular para la estructura secundaria, por ejemplo. Para la estructura terciaria puede ser fluorescencia, porque algunos residuos de las proteínas son aromáticos, y para la estructura cuaternaria, HPLC o cromatografía, para darles un ejemplo. Y bueno, una de las razones por la que me gustó tanto las proteínas es porque yo decía, bueno, quizás es simple, pero también es extraordinario que solo un grupo de 20 aminoácidos puedan dar origen a tantas proteínas con tantas funciones en el organismo. ¿Cómo puede ser eso posible? También quizás porque me gustaba mucho la filosofía y la historia, me preguntaba mucho más allá, ¿cómo es que este ordenamiento tan inteligente le dio cabida al sitio activo y a la unión de sustratos y todo eso? Entonces, las proteínas en general son fáciles de entender en el sentido de que tienen solo un número limitado de elementos, son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Eso es todo. Pero también ahora recientemente, bueno, no tan reciente, en 1986 se descubrió otra más, que generalmente no está en los humanos, pero sí está en las bacterias, que se llama selenocisteína, y después en 2002, el aminoácido número 22, cuando yo estaba en el colegio y en la universidad solo se pasaban estos 20, la pirrolicina, donde el grupo que está ahí colgando desde la estructura primaria de un aminoácido se llama pirrol,
y es una estructura orgánica. Esas son las únicas variantes, pero en general tenemos solo 4 tipos de átomos, y esas son las combinaciones. Y algunas, un par, también tienen azufre, o sea, sulfuro, por ahí. Bueno, entonces sigamos. Cuando estaba hablando del sitio activo, yo también lo único que sabía de enzimas antes de pasar a este curso era que todas las enzimas terminaban con la palabra asa. Por ejemplo, lipasa, y yo decía, bueno, ese es fácil de aprender. Hidrolasa, relativamente fácil. Y se me ocurre terminar la carrera de química y luego hacer un doctorado en química, pero como estaba muy interesada en las proteínas, voy a conversar con este profesor, con el doctor Emilio, y le digo, bueno, ¿cómo se puede pasar de la química a la bioquímica? Y me dice, bueno, hay mucho que hacer porque podemos estudiar las estructuras de los sitios activos y podemos entender algunos de los mecanismos y quizás es más fácil si tienes un background o si tienes un conocimiento fuerte de la química. Y eso fue para mí como, oh, qué entretenido, a ver, investiguemos algunas. Bueno, y él trabajaba con una enzima que se llama fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Y probablemente esta es la única vez que voy a decir todo ese nombre. Voy a decir PPCK nomás de aquí en adelante. Pero la gracia de esta proteína es que une una molécula de ATP y también se une a una molécula de manganeso y de magnesio en su estado catiónico. No es como el metal, ¿no? Como la idea que si yo le digo oro, por ejemplo, no se imagina un pedazo de metal o la plata, etc. Pero los metales también pueden estar en solución, no necesariamente como la forma metálica o rígida en la que conocemos. El manganeso en esta enzima era súper importante para formar este puente entre la molécula de ADP o ATP, porque las reacciones en las enzimas son reversibles, y se unía aquí. Esto que ven acá en el lado izquierdo es una gráfica de una estructura de un cristal de una proteína de Escherichia coli, de la PPCK de Escherichia coli. Pero es muy similar, los sitios activos a veces entre distintos organismos son muy similares, entonces se llama una estructura conservada. Y con la proteína humana también tenía una muy alta conservación o residuos idénticos en el sitio activo. Entonces, cuando estamos analizando ahora el manganeso se unía a distintos aminoácidos dentro de las proteínas. Y aquí le voy a explicar una de las gracias del manganeso y por qué me gustó tanto este doctorado. El manganeso, cuando está en agua, en su estado catiónico, se une a 6 moléculas de agua, o 6 ligandos, se llama eso. Pero cuando está dentro de la proteína, como se une distintos aminoácidos, ya no tiene esta esfera simétrica de solo 6 pelotitas de agua que se ven iguales. Y hay una técnica que se llama resonancia paramagnética electrónica, que puede medir, por ejemplo, en el caso de algunas moléculas orgánicas que tienen un electrón desapareado, o en el caso de estructuras como el manganeso o metales de transición que tienen electrones desapareados, puede tener lo que se llama un espectro. Y este espectro no es otra cosa que una huella digital, dependiendo de cuál es la sustancia o la molécula que estás analizando, tú vas a tener un espectro diferente en el EPR. Y el espectro de manganeso, y vamos a aplicarlo en términos bien simples aquí, son 6 señales simétricas cuando el manganeso está disuelto en agua. Por ejemplo, acá, en la izquierda, ustedes pueden ver que a la mayor concentración, si pongo más manganeso en el agua, un buffer, las señales van a ser súper altas. 6 señales, pero súper altas. Cuando pongo súper poquito manganeso en agua, esa todavía voy a ver el espectro de 6 señales, pero mucho menor. Entonces, la señal es proporcional a la cantidad de manganeso en mi solución. Cuando tengo la proteína, ese espectro cambia porque la nube que rodea manganeso ahora es diferente. Entonces, para darle un ejemplo, si yo tenía una concentración fija de manganeso, por ejemplo, 90 micromolar, y luego agrego un poquito de la enzima, de la PPCK, de esta quinasa, y ese manganeso ahora se va a ir para el sitio activo, yo voy a ver esta diferencia. Y esta diferencia ahora permite calcular lo que se llama la constante de disociación, o tener una idea de cómo se une el manganeso a esta proteína, con qué fuerza de unión, digamos.
Y esa es una de las cosas que estaba estudiando en mi doctorado. ¿Cómo es la afinidad de este metal en esa enzima y cómo puede catalizar la reacción? Y como les digo, bueno, no quiero darles la lata para mostrarles todo lo que hice, pero esta fue una de las partes más importantes. Pero también fue una de las partes más trágicas, que en realidad se convirtió en algo totalmente diferente. Después, al principio todas las cosas son dramáticas, pero cuando estaba terminando mi doctorado, la máquina, que era la única que teníamos en la universidad, este equipo de PR, se echó a perder. Uno de los estudiantes que la usaba, algo hizo, se quebró, por meses trataron de arreglarla y no pude, yo tenía que terminar mi tesis, ya estaba desesperada, y mi profesor me dice, bueno, yo tengo un amigo en Estados Unidos que tiene la misma máquina, ¿te quieres ir a terminar la tesis allá? Y yo eso lo encontré como un sueño, y dije, pero por supuesto, claro que me voy a ir a terminar la tesis en Estados Unidos. La máquina era mucho más antigua, pero podía obtener la misma información. Así que me fui con mi proteína, con mi manganeso, me voy a la Universidad de Wisconsin. Y aquí es una de las lecciones que también quiero compartir con ustedes. A veces las oportunidades se van a presentar y va a parecer increíble, van a venir de un accidente, van a venir porque conocen a alguien, y cuando venga esa oportunidad tienen que atreverse y también tienen que perder el miedo al ridículo. Y aquí les voy a contar, porque yo pensaba que sabía inglés, siempre me había gustado también el inglés, y había estudiado concursos de la BBC, que mi papá me había regalado unos cassettes y todo, pero el inglés que yo tenía era inglés de Inglaterra. Entonces sonaba súper divertido para los americanos, porque decía cosas extrañas que no necesariamente ellos decían. Entonces a veces la única forma de aprender o de estar inmerso en una cultura es la mejor forma de aprender. Estar allí, saber cómo la gente habla, cuáles son los modismos, y además la cosa divertida y probablemente le vamos a dedicar todo un capítulo después a los chascarros, porque en inglés algunas palabras, si le cambian un poquito el sonido, se puede transformar en una tremenda grosería, y ni se imaginan las veces en que a veces estaba presentando y decía una estupidez, y yo me daba cuenta porque miraba a la gente y la gente me miraba con una cara asustada. Bueno, eso probablemente va a pasar muchas veces, pero hay que perder ese miedo. Cuando escuchaba a otros estudiantes también de otros países, porque yo tenía un acento muy marcado que ahora con el tiempo ha ido mejorando, si no estás dispuesto a veces a pasar por ese proceso, va a ser muy difícil progresar. Entonces hay que reírse de uno mismo, atreverse y tomar las oportunidades cuando vengan. La buena cosa que me pasó en ese laboratorio es que el profesor que estaba a cargo de esa máquina estaba solo, estaba a punto de jubilarse, entonces ya no tenía ningún estudiante. Y la máquina estuvo para mí solo por esos 4 meses, con un profesor con el que pude conversar y perder el miedo al ridículo, y podíamos intercambiar paper, podíamos aprender, porque pasábamos todo el día juntos. Entonces esos 4 meses también fueron muy productivos en términos científicos. Pude terminar de escribir mi tesis y luego volví a Chile a dar el seminario de titulación en la tesis. Pero cuando estaba ya de vuelta en Chile, uno de los profesores que era parte de la comisión de mi doctorado me había invitado a trabajar con él en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y ahí pasé más o menos un año, y uno de los profesores, una de las profesoras que conocí en Madison, me invitó a hacer un postdoctorado con ella. Y aquí vino otra oportunidad súper grande. Y me fui entonces de vuelta a Estados Unidos, a la Universidad de Wisconsin-Madison, pero a otro departamento. Antes estaba en el departamento de enzimología, en bioquímica, y me voy ahora al departamento de microbiología, donde hice algo completamente diferente. Y eso quizás va a ser súper choro para ustedes porque es súper nuevo, relativamente nuevo, que es la producción de proteínas que se llamaba libre de células. Yo en Chile estaba acostumbrada a purificar proteínas con cultivos celulares, y el proceso en general se demoraba bastante, mucho más de una semana, entre crecer las células en estos frascos súper grandes con muchos litros, después romper manualmente las células con un vórtex y pasar horas ahí con las pelotas de vidrio rompiendo las células, extrayendo, sacando los extractos y extrayendo las proteínas, purificándolas, etcétera.
y luego haciendo toda la caracterización, era un camino muy largo para recién hacer los ensayos bioquímicos y poder ver si mi proteína unía manganeso. Ahora parece increíble con esto, cuando vi lo de la proteína, la síntesis de proteínas con el método libre de células, y yo le pregunté a mi profesora, bueno, ¿en cuántos días voy a tener la proteína? Y me dicen 2 días. Y yo, pero ¿cómo es posible? Y empecé a leer más sobre esto, me encantó, y se divide en 2 reacciones súper grandes, que son la transcripción y la traslación. En la transcripción, lo único que necesitaba para mi proteína era este pedacito de DNA circular, que se llamaba plasmidio. Y luego ponía una enzima, que es la RNA polimerasa, ponía las fuentes de energía, que era ATP, GTP, CTP, UTP, y se iba a un incubador, 37 grados por algunas horas, y la evidencia era que cada cierto rato yo sacaba el tubito, y si se veía un poquito borroso, así como una nube, se veía más blanquecino, la reacción estaba pasando. Y ese era el día 1. Al final de ese día se hacía la segunda parte de la reacción, que es la translación. Y como pueden ver aquí, la molécula de RNA que se había formado, que era el RNA mensajero, ahora iba a convertirse en una proteína. Y para eso ocupaba la maquinaria celular del extracto de germen de trigo, junto a otras fuentes de energía y más ATP y todos los 20 aminoácidos que había que hacer una solución. Y todo esto era muy chiquitito, como pueden ver en un tubo de ensayo y después en un tubo de diálisis. Y el producto final no era más que, no sé, 1 mililitro, para que se imaginen, mucho menos que eso. Y eso era lo suficiente y era todo lo que necesitaba para hacer la caracterización de esta proteína por geles, por ejemplo, y por otra técnica que se llama Western blot. Así que gracias a eso se empezó a expandir un poco la voz de que hacíamos síntesis de proteínas con el método libre de células, y puedo compartir conocimientos ahora con otro grupo en la Universidad de Iowa, y eso me permitió también publicar y sintetizar algunas proteínas para ellos. Y este método resultó súper bien y lo pudimos estandarizar bien en el laboratorio, y ahora hay otra generación de por lo menos 2 o 3 personas que han seguido haciéndolo en el laboratorio y fue súper exitoso. Pero luego de Filadelfia, luego de Madison, tuve otra oportunidad de ahora irme a Filadelfia. Y conocí al que es mi esposo en la Universidad de Wisconsin-Madison, y luego nos fuimos a Filadelfia por trabajo, y yo quería postular a la Universidad de Pensilvania. Antes de irme a Estados Unidos no sabía nada de Filadelfia. Probablemente ustedes están muy jóvenes, pero había una serie muy popular en Chile que se llamaba El Príncipe del Rap, que me encantaba, era con Will Smith. Y la canción principal de esa serie era que él vivía en Filadelfia, que jugaba básquetbol ahí. Y eso era todo lo que sabía. Yo sabía que era industrial, eso había escuchado, que había mucho puente, mucha cosa de acero y todo eso, y que además el príncipe del rap vivía en Filadelfia. Pero estaba muy equivocada. Filadelfia tenía muchísimo más que ofrecer. Y una de esas era esta institución, la Universidad de Pensilvania, que es muy grande la institución en la investigación biomédica. Entonces allí pasaron varias cosas, que es que me puse a trabajar ahora con otro tipo de proteína, un poco similar a lo que había hecho en Madison, porque eran proteínas transmembranas, y yo en mi doctorado solo había trabajado con proteínas solubles. Y también cuando me cambié conocí a través de una chilena que conocí en la Universidad de Pensilvania, Daniela, si me está viendo, que me presentó a Nexus Chile USA. Y este fue un grupo de chilenos que ha cambiado todo desde esa fecha hasta hoy, porque he podido hacer lo que los americanos aquí también llaman el networking, que es el colaborar, el hacer brainstorming, que es hacer varias reuniones como para tener ideas de cómo mejorar. Aquí he podido encontrar un grupo de chilenos apasionados por la ciencia y apasionados por Chile, que tienen muchas ganas de trabajar y que tienen mucho conocimiento en muchas disciplinas. Entonces, si puedo parar un poco aquí, los puedo invitar a que también visiten nuestras redes sociales, de que se enteren un poco más de lo que hace Nexus Chile USA, de que si están interesados en la ciencia, aprovechen de conversar con nosotros. Van a encontrar ahí un grupo de chilenos, pero 100% están totalmente dedicados a lo que hacen, y que además tienen la sencillez y el tiempo
para siempre conversar con alguien, si es que ustedes lo necesitan. Así que ellos para mí han sido instrumentales, yo podría decir también en mi carrera científica, desde lo que los conocí, porque se hace una reunión anual y ha sido súper interesante. Pero volvamos un poco más a la ciencia. En la Universidad de Pensilvania, ahora me fui a estudiar un mamotreto gigante. Si les había contado antes que las proteínas se dividían entre estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ahora encontré otra para estudiar, que era el complejo 1 de mitocondria, que tiene mucho que ver, que la gente le dice el Energy Factory, ¿no? Que es como la industria generadora de energía, porque gracias a ella y a la mitocondria tenemos una gran formación de ATP, que es lo que permite, es como la moneda de cambio, ¿no? De energía en el cuerpo humano. Entonces, en este complejo 1, que ya se llama un complejo supramolecular, porque como ven aquí todos los círculos y todos los cuadrados representan una proteína, entonces ya es un complejo súper grande que tiene además una fracción o un codo, donde está aquí esto que ven abajo, que es una porción que se llama transmembrana, porque una fracción de esa proteína va a mirar hacia la solución y es rica en estos residuos que son más polares, mientras que las regiones que están en la membrana son residuos no polares. Y ahora esto que está en el brazo, mirando hacia la matriz celular, es mucho más hidrofílica. Entonces, cada una de esas proteínas tiene una razón de ser. Y esa razón es porque, y aquí les voy a mostrar una estructura, un cristal de proteína ahora, de otro organismo, del mismo complejo 1, pero en otro organismo, donde pueden ver que este brazo, el que se orienta a la solución, tiene también la capacidad de tener adentro estos puentes o conexiones de hierro-azufre. Y eso sirve para formar una cascada de electrones, que desde un sustrato va a llegar al otro en el codo de este complejo 1 y va a poder transferir estos electrones, pero el mecanismo por el cual lo hace no era muy bien entendido. Entonces, yo estaba estudiando una de ellas en particular, donde pensábamos que los residuos tenían mucho que ver con este transporte de electrones. Y ahí estudié varias mutaciones, pudimos hacer experimentos bien entretenidos y pude tener la oportunidad ahora de yo ser mentora de estudiantes más jóvenes en la Universidad de Pensilvania, que eran bioquímicos, biólogos, algunos estudiantes de medicina, y esa fue una época también muy, muy entretenida. Y para ir terminando, quería hacer un poco una reflexión en cómo prepararse a veces para lo inesperado y disfrutar el proceso. Porque si yo hubiese sabido hace 20 años atrás lo que iba a pasar, que iba a salir de la Universidad de Santiago, que luego iba a ir a una universidad en Estados Unidos y que eso iba a abrir la puerta para otra universidad en Estados Unidos, y luego cuando estaba terminando allí decidí probar en la industria y fui a trabajar a una compañía que hace análisis clínicos para distintas compañías farmacéuticas, y luego eso abrió la oportunidad para otra compañía que se llama Zimmer Biomet, donde estaba trabajando en los marcadores biológicos, que también son otro tipo de proteína, donde se pueden ver efectos de una droga, por ejemplo, los cambios de esa proteína en una rama de la ciencia que se llama pharmacodynamics o farmacodinámica, para ver cómo se comportan estas proteínas como consecuencias de algún tratamiento. Nunca lo habría pensado, nunca me lo habría esperado. Así que tienes que estar abierto, tienes que ser flexible, pero tienes que también tener una idea de más o menos lo que te gusta. Y cuando encuentras esa pasión, tienes que seguirla. Tienes que encontrar a gente que haga algo parecido, conversar con ellos, disfrutar el proceso y aprender, aprender, aprender. La educación es un arma poderosa, pero los contactos también lo son. Y la tosudez y el ser porfiado, yo diría, también es un instrumento poderoso, porque muchas veces, y la vida del científico también es así, tiene mucho fracaso y está llena de estas montañas en que un experimento resulta bien y el otro falla, y a veces falla por largo tiempo, pero tú sabes dentro de ti que tienes el conocimiento, que puedes conocer a otra persona que tiene ese conocimiento para ayudarte a encontrar esa solución. Entonces, ese trabajo, eso va moldeando la personalidad, la persona que eres,
puedes cambiar muchas cosas, entonces disfruta el proceso de ir aprendiendo, sea cual sea la disciplina en la que tú te vayas a desempeñar, seas arquitecto, matemático, técnico, etcétera. Todas las personas son necesarias para llevar a cabo cosas tan grandes, por ejemplo, como hoy la vacuna. Y en Pfizer, después de trabajar en Siemens, me fui a Pfizer y hoy soy la líder de un laboratorio donde tengo 6 personas y tenemos distintos equipos para literalmente interrogar a las proteínas y entender qué hacen, entender la consecuencia de una terapia, ya sea en oncología, en enfermedades raras, etcétera. Entonces sigo muy ligada a las proteínas y quiero dejar aquí una pequeña gráfica también de cómo las proteínas son tan importantes hoy en las vacunas de mRNA. Como ustedes veían cuando estaba hablando acerca de este método libre de células, donde este RNA mensajero se va a convertir eventualmente en una proteína, aquí es el mismo principio. Y este principio se conocía hace muchos años, lo que pasa es que el público en general no sabía. Pero tras bambalinas todo este conocimiento ya estaba. Así que es un método muy confiable. Entonces el mRNA se aprovecha ahora de toda esa maquinaria y la batería celular que tenemos nosotros para poder convertirlo en la proteína Spike, que es solo esta agujita o el clavo que ustedes ven en el coronavirus, es solo un pedacito. Pero ese pedacito es necesario para activar nuestro sistema inmune y crear ahora otra estructura proteica, que es el anticuerpo, perdón, y este anticuerpo neutralizante ahora va a poder reconocer esta proteína Spike, cosa que cuando ustedes estén enfrentados al virus real, ahora lo que van a ver es que van a tener una respuesta inmune mucho mejor a que si nunca lo hubiesen visto antes. Y por último, quería hacer una reflexión también porque no sé si han escuchado el dicho, pero la gente dice, Chile es país de poetas. Bueno, cuando estaba buscando cosas que a mí me han pasado y viendo de fuera y viendo a Chile desde los 10 años que llevo aquí en Estados Unidos, digo, pero Chile es un país de poetas, pero de mucho más, de deportistas, de científicos, de gente aperrada, de gente aguerrida. Hay una pasión, yo no sé si geográficamente, quizás porque estamos acostumbrados a los terremotos, estamos acostumbrados a levantarnos una y otra vez y a ser insistentes y a ser trabajadores y cosas así. Pero solo aquí quería dar algunos ejemplos de las cosas que a mí me llamaban la atención antes de volver a Chile, antes de venir de Chile, sorry, antes de viajar aquí a Estados Unidos, es que era este programa de las chinitas al espacio. Que un grupo de estudiantes de un liceo municipal en Chile ganó un proyecto que incluso llamó la atención de la NASA para poder enviar estas chinitas al espacio. Eso a mí me pareció muy impactante cuando estaba allá en Chile y dije, ¡oye, qué enorme! Chile es un país solo de unos pocos millones de personas comparado a Estados Unidos que tiene 300 millones. Y de ese país chico se gana un proyecto tan grande como para que la NASA ponga su ojo en ello. Y el otro es este deportista que se llama Sammy Reyes, que es un deportista chileno que llegó a los 14 años a Estados Unidos y que hace pocas semanas debutó en la pretemporada para la Liga de Fútbol aquí en Estados Unidos. Eso también me pareció súper potente y estaba súper orgullosa porque él se sacó una foto con la bandera chilena y en su casco además tenía la bandera de Estados Unidos y la de Chile. Y lo otro es una noticia que estaba leyendo hace poco, que es Bárbara Hernández, que es la única latinoamericana que fue capaz de cruzar los 40 puentes de Manhattan nadando. Y yo digo, pero ¿qué es eso? Si no es pasión, si no es la fuerza de salir adelante y a veces superarse a sí mismo, pese a todas las adversidades. Por último, también quiero mencionar a Isabel Allende, que en 2014 recibió una medalla de honor por el presidente Obama gracias a su contribución en la literatura. Y luego estas dos imágenes que fueron muy impactantes porque fueron en el tiempo en que yo iba a viajar a Estados Unidos. Entonces me tocó vivir el terremoto en Chile y al poco tiempo vine a Estados Unidos. Y la gente ya sabía, me preguntaba muchísimo por el terremoto. Y luego también, y esto me llamó mucho la atención, cómo la gente aquí siguió la transmisión del rescate de los 33 mineros cuando estuvieron atrapados en Chile. Eso también fue muy impactante para mí. La gente conversaba mucho de eso y del Chilean Way y del método de cómo los chilenos hacían las cosas. ¿Y por qué no? Yo decía, ¿por qué no se puede sostener eso en el tiempo? Los chilenos tenemos toda la capacidad para llegar tan lejos como queramos, como cualquier otra persona. Así que
esas cosas fueron súper impactantes para mí. Y lo otro, bueno, también mencionar la enorme comunidad de chilenos que he podido conocer aquí, la enorme cantidad de amigos que he podido, desde que conocí, no sé, el 2010 y que me mantengo el contacto hasta ahora. Y a propósito también, todavía tengo amigos desde la enseñanza media de los dos colegios, y con algunos de ellos incluso me encontré en Estados Unidos. Miren cómo es la vida. Una de ellos, dos de ellos están aquí en esta foto. Estas son las maneras en que celebramos las fundas aquí en Madison. Miren, casi todos ellos son chilenos. Y este es un grupo de chilenos también que encontré en una conferencia. Luego estos son Nexo, y aquí es un concierto de Chico Trujillo en Madison, que también me encontré en un verano. Así que los chilenos están en todas partes, pueden hacer un montón de cosas, podemos llegar tan lejos como queramos, y esa es la primera lección una de las lecciones con la que me quiero quedar, es que ustedes también tienen toda la capacidad para llegar tan lejos como quieran, y que su historia vale la pena ser contada. A veces el éxito es relativo. La gente va a asociar el éxito con tener una casa grande, con tener cierta cantidad de dinero o con ir a ciertos lugares. Pero el éxito no tiene nada que ver con eso. El éxito también tiene que ver con la plenitud y con cómo te sientes tú con la vida que estás haciendo. Así que, y con lo que estás haciendo en general, ya sea con tu trabajo o con la manera en la que te desenvuelves en la vida. Así que yo los invito a eso, a que disfruten el proceso también de vivir la vida con todas las sorpresas que pueda tener. Y bueno, finalmente les quería dar las gracias. También les quería decir que si tienen alguna pregunta más técnica, ya sea de las proteínas o necesitan más ayuda o información de becas, porque en Madison me enteré, por ejemplo, que hay una beca para estudiantes chilenos en Estados Unidos gracias a un músico chileno que se llamaba Neil Silva. Y Neil Silva es una beca que se da allá para estudiantes chilenos. Y uno no tiene idea de esas cosas hasta que viene acá. Así que si quieren alguna información o si quieren seguir conversando, este es mi correo, carolina@nexochileusa.org. Y por último, agradecerle, bueno, a este grupo fantástico de chilenos en el que pude también conocer a varios amigos y con los que espero seguir trabajando y poder seguir trabajando con ustedes también en algunas colaboraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. De verdad que nos sentimos muy contentos, a todos los que están acá. Así que, mira, agradecerte porque se nos olvidó comentar también, ahí está el doctor Jorge Vera también, que está directamente de Nueva York con Nexos Chile. Y la verdad que nos sentimos muy contentos porque ustedes han tenido a bien y han tenido el tiempo de poder compartir con nosotros. Y la verdad que, bueno, para nosotros es muy grato, es muy grato. Hay una pregunta acá hay varias preguntas. A ver, vamos a estar revisando las redes aquí. Así que ahí tenemos algunas preguntas, José Antonio también. Pero pregunta aquí también una persona por, por, por Facebook. ¿Cuál ha sido tu mayor impacto, o mejor dicho, cuál ha sido tu mejor impacto en toda esta trayectoria en la ciencia? No sé a qué se refiere, pero me imagino que tiene que ver con lo que has logrado. ¿Cuál ha sido tu mejor logro, me imagino? Algo así. El mayor impacto, bueno, uno de ellos fue esto, de sintetizar y establecer este protocolo del método libre de células en el laboratorio, porque esa época fue muy productiva científicamente, pude publicar 3 papers en 2 años y hacer otras colaboraciones con otros chilenos, inclusive que conocí ahí en Madison. Y ahora esto último, mi trabajo en Pfizer también ha sido muy significativo para mí porque hemos podido impactar o hemos podido colaborar con muchos estudios clínicos y muchas distintas áreas terapéuticas, así que eso también ha sido en poco tiempo bien productivo. Genial. Mira, y te mandan saludos de nuestra plataforma en YouTube. Guillermina Núñez Molina dice, gran mujer. Es No sé mi por ahí mamá. alguien. Mira, la queríamos nombrar porque estaba ahí en la red, ¿viste? Fantástico. Y Paula Sepúlveda también, Núñez, increíble historia, maravillosa charla. Me imagino que deben estar conectados también en alguna parte. Si nos puedes contar un poco también sería interesante, aprovechando este momento. Que te cuente qué, ¿verdad?
¿Ellos son familiares tuyos? ¿Están acá en Chile o deben estar ahí en Estados Unidos Sí, qué también? emoción. Mira, gracias. Ayer les envié el link y me sorprendieron con este saludo. Sí, mi mamá y mi hermana están en Santiago. Un besito. Después vamos a hablar. Súper bien. Bueno, nos están viendo desde Colombia también, nos están viendo también desde México, nos están viendo acá, bueno, de hartas partes también de Chile. Y bueno, comentarte que David pregunta, ¿qué diferencias existen entre los aminoácidos esenciales y no esenciales? Hay algunos chicos que se tuvieron que desconectar, parece que ahí tenían problemas, se los cayó, había una lluvia enorme, así que estaban ahí preguntando también, así que ahí sí que no sé si nos puede ayudar con eso. Tenemos más Esa es una preguntitas más. muy buena pregunta, porque los aminoácidos esenciales, bueno, tal como la palabra lo dice, nosotros no podemos vivir con ellos y nosotros tenemos que tener cierta cantidad y en cierto equilibrio para poder tener esa fuente de energía que no vamos a tener de ninguna otra forma. Ahora se pone mucha atención, por ejemplo, en esto de las dietas paleo o la gente que dice yo solo como repollo, cosas así. Bueno, eso, si va a lograr bien que pierdan peso, la salud se va a debilitar por no tener estos aminoácidos esenciales que van a permitir luego la síntesis correcta de proteínas y además la función de otras reacciones en el organismo que tienen que ver con el catabolismo, con el anabolismo y metabolismo en general. Así que sí, súper importante la pregunta. Ya, y tenemos más preguntitas. Dice aquí María, en relación a la actividad enzimática, ¿qué factores le pueden afectar? Se A la fueron ahí. actividad enzimática, ¿qué factores pueden afectar? Bueno, que no tenga sustrato, por ejemplo, o a veces las enzimas también fallan, o sea, como todos los sistemas en el organismo, si una enzima tiene una mutación, por ejemplo, en el sitio activo, que significa que ese aminoácido es reemplazado por otro, ya no puede ejercer su función. Y eso es súper importante también, es asegurarse que las enzimas tengan una buena producción, o sea, la fábrica, lo que nosotros tenemos para hacerla, y esto pasa todo el tiempo, además de mutaciones que luego se degradan y algo así, pero para contarte ejemplos más drásticos, hay enfermedades en donde solo una proteína tiene una mutación y todo puede cambiar. Por ejemplo, la condroplasia, el enanismo. Hay una proteína donde hay una mutación específica que ahora se llama gain of function o que se ha ganado una función y luego que su sustrato se une, no puede convertirse ahora en el producto y se queda estancado ahí en la proteína. Y eso impide el crecimiento correcto, por ejemplo, del hueso y ejemplos así. Así que una de las funciones o uno de los primeros requisitos para la enzima es que tenga todos sus aminoácidos, es que tenga la correcta estructura cuaternaria y que tenga los sustratos disponibles. Perfecto. Dominique pregunta también en relación a las vacunas. Dominique Sepúlveda pregunta en relación a las vacunas. ¿Es tan efectiva la vacuna Pfizer que nos están aplicando acá en Chile y Yo no ustedes en puedo Estados decir, Unidos? ¿Qué diferencia tiene? ¿Será la misma? No sé. no puedo decir eso porque es un conflicto de interés, pero puedo decir que las vacunas de mRNA, y mira, también me han preguntado mucho eso porque dice, ¿qué vacuna es mejor? Hay vacunas de virus debilitado y todo eso. Yo creo que aquí, para hacerle un poco el quite a lo de la marca, es que se confía en los estudios clínicos que la gente hace para estas vacunas. Y todas ellas, independientes de la plataforma en la que se utilizaron, tienen estudios clínicos, que quiere decir ya se probaron en gente sana, son seguras y además funcionan. Y todas ellas previenen 100%, eh, o cercano por lo menos ahora con la Sinovac y los estudios en Chile, previenen altamente la hospitalización. Así que sí, son efectivas, que no tengan dudas. Ahora, cuánto dura esa protección es otra cosa. Ya estamos escuchando, por ejemplo, acá en Estados Unidos, que para las vacunas de mRNA se va a dar un boost, que se llama, que es una tercera inyección, después de 8 meses de haber recibido las primeras dos. Entonces, para dar un ejemplo, eso es lo que se tiene que determinar ahora, cada cuánto tiempo se tiene que administrar, pero independiente que sea virus debilitado, mRNA, etcétera, todas las vacunas hasta el momento han demostrado ser efectivas en contra del coronavirus. Perfecto. Cristian Díaz también nos pregunta cuánto dura la protección de esta vacuna o específicamente. Depende de la plataforma, exacto, porque como ahora tenemos tanta gente vacunada y los pueden monitorear,
y los anticuerpos, el titration que se le llama, o la titulación de estos anticuerpos, va a ir más o menos diciendo cuándo empiezan a decaer, y ahora se puede tener una muy buena idea, gracias a esos test, de cuánto dura esa protección. Así que depende de la vacuna. Perfecto. Araceli Valdés pregunta, tengo la siguiente consulta en relación a los virus. Mira, interesante, debe ser por ahí algo particular. ¿Se clasifican como seres vivos o no? Pues he escuchado en la televisión que se consideran como partículas no vivas, no lo entiendo muy bien. Sí, eso es súper confuso, porque incluso hasta doctores dicen el bicho, como si el virus tuviera vida propia. No, no lo es. El virus es un aprovechamiento, yo podría decir, es como un estuche que tiene este encapsulado de RNA que está esperando poder insertarse, ¿cómo lo puedo explicar bien simple? Poder insertarse dentro de una célula o dentro de una maquinaria celular para poder replicarse. Pero no es un ser vivo en sí, no es una estructura viva en sí, hasta que no tenga todos estos componentes o esta maquinaria celular para poder replicarse. Así que sí, hay una delgada línea ahí, pero es confuso porque alguna gente lo trata como un bicho propiamente sí, como si creciera, como si tuviera vida propia, pero los virus dependen de un organismo para poder replicarse, para poder ser efectivos en su infección. Perfecto. Bueno, comentarte que tenemos harta audiencia aquí, tenemos a Jan, tenemos a Catalina, que están con nosotros, tenemos hartos alumnos aquí de séptimo, de segundo, de primero, de tercero, hay algunos que se desconectaron, así que le enviamos un saludo también a Benjamín, y no me acuerdo el otro muchacho, Benjamín Lara, que se nos desconectó, Fabiana, que tuvo algunos problemitas, parece que se le había bloqueado la transmisión lamentablemente. De repente, bueno, pedirles disculpas, muchachos, que a veces hay cosas de la virtualidad. Justo fue cuando cayó una lluvia, así que, pero estaban conectados con nosotros, así que te transmitían también ahí, bueno, les transmito también su saludo. Así que, bueno, no sé si hay alguna duda más acá en la audiencia. eh, Alguien más, no sé, Jorge, quien más quiera, aprovechando la instancia, para ya ir, yo creo, cerrando la transmisión y poder quedarnos nosotros también un poco aquí en el Zoom, de manera más personalizada. No sé si hay alguna duda, alguna consulta o alguna acotación. Perfecto, lo tenemos más en las redes. Eso sería. Así que bueno, agradecemos tu participación. De verdad que estamos muy contentos, estamos muy honrados y orgullosos, sobre todo de tu persona y de poder transmitirnos el empoderamiento también científico, que muchas veces yo lo digo que es muy difícil, y para que las chicas también no tengan temor, que se puede llegar muy lejos, tal como tú lo has llegado, y orgullo también para nosotros como chilenos estar posicionada en tremendos lugares de excelencia, de avanzada, y que no es fácil estar ahí. Así que te mandamos un saludo tremendo a la distancia, un gran abrazo, y cerramos entonces las transmisiones. Agradecer también a nuestro liceo, a don Rafael, al equipo técnico también, al señor Ignacio, que es de UTP, CTP, le decimos nosotros acá en el colegio, a todos los EDES, principalmente de ciencia, a los profesores de ciencia, a la profesora Lumila, al profesor José Antonio, que también estaba por ahí, que lamentablemente tenía ahí un problema de conectividad, pero agradecerle a todo el equipo. Así que muchas gracias. Pero nos está llegando, aquí el profesor José Antonio está activo, él está en las redes también, ahí nos está mandando una pregunta, y nos dice Fernanda Becerra, ¿cómo se inactivan los virus del segundo medio A? Envío en directo desde YouTube. Ahí me está perdiendo la preta además porque la virología, y es lo que más, que divertido, que fue la última diapo, y mi experiencia es más con bioquímica que con la virología, pero uno de los secretos más rápido, digamos, cierto, que todos ya sabemos, el lavado de manos, porque el jabón, y como el virus está en un envoltorio, es fácil, es relativamente fácil desactivarlo por eso, por estas fuerzas hidrofóbicas que tienen, y ahora si se lavan las manos con jabón, por lo menos 20 segundos, esa es una muy buena manera de desactivarlo. También 70% de etanol, por ejemplo, todo lo que pueda desactivar esa envoltura, digamos, del virus, es efectivo. Así que hay maneras, estas dos maneras que son relativamente fáciles y que todos tienen en la casa, es una manera muy efectiva de poder desactivarlo. Genial. Te mandan saludos. Por
Profesora Evelyn, acá el colegio también te envía solo a agradecer. Dicen también acá, si me vacuné con Sinovac, ¿me puedo vacunar la tercera dosis con Pfizer? Uy, Yo no siguen tengo esa llegando. respuesta. Me ponen en el aprieto, pero no tengo esa respuesta todavía, no. Bueno, comentarte que, bueno, acá nosotros, bueno, tú sabes que en Chile tenemos el proceso de vacunación con las terceras dosis. Hay harta variedad y, bueno, habían algunos antecedentes por ahí extraños, pero de todas maneras lo importante es hacer un llamado a la calma y que Chile está muy bien posicionado. Yo creo que a nivel Chile tiene latinoamericano, buena cultura de vacunación, además, que es que la gente a veces lo mira un poco, pero aquí este país, por ejemplo, 300 millones, en que cuesta tanto a veces en algunas regiones completas convencer a la gente de vacunarse, en Chile lo han hecho súper bien, así que espero que todos vayan por la tercera dosis si es que está disponible y los que están indecisos se vacunen nomás. Pero Freddy, antes yo quisiera también agradecerte de todo corazón porque yo estoy honrada con la invitación. Me gustaría seguir en contacto también con los estudiantes y que se unan a Nexos, que nos sigan, eh, que no tengan dudas también. Muchos de nosotros estamos más que disponibles siempre para poder conversar con ustedes y gracias por todo. no, muchas gracias. Y Benjamín Lara, que se nos había desconectado, te pregunta ahora, yo creo que es lo último, para no dejarlo ahí, está motivado él. ¿Qué proceso se hacen los alimentos para obtener una proteína aislada? ¿Qué proceso Interesante pregunta. Benjamín, se hacen los alimentos? Quizás cómo se obtiene una proteína, quiere decir cómo se purifica una proteína. si uno dice qué proceso, claro, se hacen los alimentos para obtener una proteína aislada. ¿Cómo obtenerla, me imagino yo, una proteína, ¿verdad? Pero es que las proteínas, los alimentos van a proveer los nutrientes que luego permiten la síntesis de una proteína en el organismo. Entonces, de verdad, parece cursi cuando la gente dice somos lo que comemos, pero es cierto, si ustedes tienen una dieta más balanceada, si tienen una dieta rica en nutrientes, también van a tener, bueno, y esto se ha demostrado mucho, que también los veganos, ¿no? Que parecen mucho más jóvenes, por ejemplo, hay un documental a veces que muestra gente de 50 años, por ejemplo, que solo ha comido vegetales y ni siquiera se ve arrugado o algo así, también tiene un impacto en eso, en los procesos celulares. Así que sí, las proteínas no se obtienen directamente de los alimentos, aunque por ejemplo uno come pollo, que sí, que es una proteína, pero no tiene la proteína aislada en circulación, la que va a servir después para catalizar otros procesos. Lo que sí va a tener es estos que se llaman building blocks, los bloques para poder sintetizar las proteínas que al organismo le sirvan. Perfecto. Bueno, agradecido entonces, agradecer a Emanuel también, nuestro gestor aquí de las transmisiones. Así que va a quedar todo grabado para que ustedes también lo puedan ver. Y ahí también se despide de nosotros Jorge, a la distancia también. Ah, ¿Quiere perfecto. hablar? Quiere hablar, sí. ¿Quiere Ahí está, hablar? aquí en la Ay, audiencia. por fin, ¿me escuchan? Muy bien. Tengo una pregunta. ¿Hay 2 minutos? ¿Se puede? Sí, Sí, sí. Sí, que una pregunta que a mí me salió también cuando yo presenté mi cosa. Eh, si es que usted planea volver a Chile, doctora, eso. Y segundo, o sea, primero, como gran pregunta, ¿es posible hacer ese tipo de investigación que usted hace en Estados Unidos, hacerlo en Chile? Y segundo, eso, si es que planea volver, y qué le dirías a la gente que está actualmente en Chile, que no sé bien si nosotros que estamos afuera entendemos bien, pero que uno, de cómo enfrentarse a este proceso de pensar en salir de Chile, de pensar en ir y volver, o pensar en irse nomás, porque las cosas son distintas en otros lugares, como claro. en tu experiencia, ¿qué podrías decir? Yo estoy un poco sonada en ese sentido porque mi familia, nosotros ya decidimos quedarnos acá, pero siempre tengo la esperanza de volver. Sin embargo, aunque es más difícil volver, la manera en que la que he encontrado de seguir colaborando con Chile es a través de instituciones como Nexos, por ejemplo. Y eso es algo de lo que estoy segura, de que aunque no vuelva físicamente, voy a estar siempre ligada con Chile, buscando estas formas como de voluntariado y todo. Estudié en la educación pública y creo mucho en esa fortaleza, que es algo en lo que debemos trabajar y en lo que me siento comprometida. Entonces, no necesariamente voy a volver físicamente, pero siempre voy a estar presente con actividades como esta.
Esa es una. Y lo otro, ¿las investigaciones se pueden hacer en Chile? Sí, mucho de esto, porque hay tantas buenas colaboraciones ahora que si no necesariamente se tienen los equipos allá, muchos de los chilenos que están hoy día allá tienen muy buenos contactos con instituciones en Estados Unidos, entonces a veces pueden venir a hacer experimentos específicos o enviar sus muestras y los análisis se hacen acá. Entonces el impedimento yo creo que sería un poco el tiempo en que esos resultados se obtienen, pero no hay ningún impedimento, yo creo ahora, para seguir estudios de mecanismos de acción de proteínas y se han hecho por mucho tiempo en Chile. ¿Sí? De nada, gracias a ti por la pregunta. Genial. Bueno, yo creo que ha sido un gusto, de verdad que he aguantado, parece, el internet frente a toda la lluvia y la inclemencia acá del tiempo en la zona, y ya queremos ir cerrando, así que agradecerle a todos, a Jan que está acá, Carolina, Catalina, Manuel, a todos los que estamos acá en el Zoom, nos vamos a quedar también un ratito, y bueno, pueden después volver a ver si quieren esta gran y tremenda charla, las veces que ustedes quieran las vamos a compartir, y ya está grabada ya en YouTube y en Facebook. Así que nos despedimos para nuestra audiencia en los canales virtuales, así que estén muy bien, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad en el Liceo Claudino Urrutia y Nexos Chile. Así que nos vemos muy pronto. Saludos a todas y todos. Chao, chao. Chao.